un poco conseguir gente. No, hombre. Como, sí, como capaz te mencionó Darwin, son lo de siempre, fines académicos, todo es anónimo y eso, gracias por colaborarnos, es de bastante ayuda tu información que nos brindarás ahorita. No sé si Darwin te comentó uno de los requisitos que te haya dificultado mucho una clase o que de plano la hayas reprobado, enfocándonos en clases del área más que todo. Bueno, gracias a Dios no he reprobado ninguna clase en este periodo así de virtualidad y de semipresencialidad. Sí he tenido varias dificultades con el hecho de no entender temas y estudiarlos por mí mismo, pero he sabido salir adelante con cada clase. Excelente, nos alegra eso. Bueno, Samuel, yo creo que para ponerte así un poquito más en contexto, nosotros estamos investigando pues acerca de la necesidad de tutorías para la carrera de Educación Técnica Industrial, ¿verdad? Para el departamento, en base a todas las orientaciones o especialidades, como le queramos llamar. Y pues nosotros estamos realizando esta investigación porque buscamos conocer qué percepción tienen ustedes acerca de lo que sería un sistema de tutoría, ¿verdad? Y si realmente como estudiantes está la necesidad de que exista un sistema de estos. Entonces por eso te preguntaba, Alan, porque era uno de los requisitos para nuestros entrevistados, si alguno de ustedes ha repetido clases. En caso tuyo nos comentas que no, y nos comentas que si has tenido algunas dificultades en algunos temas o en algunas clases. Entonces yo quiero que me platiques acerca de qué clases es en las que se te ha dificultado poder entender o poder aprobarlas, y que nos comentes un poquito acerca de eso. Bueno, al principio, cuando todo empezó, eh, pues me fui desenvolviendo bien con las matemáticas, no tuve mucho problema, pero una vez que entré a las clases ya de la carrera, como es electrotecnia y circuito CD, como yo no tengo base eh, así para esta carrera, se me dificultó mucho. Yo le dije a Lick desde un inicio que no tenía base, entonces que me apoyara y que fuéramos un poco despacio. Entonces él me entendió y al principio fue así, ya después él vio que yo iba avanzando con los temas, entonces empezó a cargar un poco más. No lo sentí mal, pero ya después, cuando fuimos a la U, ahí sí, o sea, no era lo mismo eh, solo estar con los PDF y con las presentaciones que irlo a hacer en la universidad. Entonces tuve problemas cuando vimos ciertos temas de Evening y la ley de Kirchhoff. Ok. Sí, en la parte de circuito, ¿verdad? Cuando se mira superposición, Thevenin, Norton, ley de Kirchhoff, que se suele Exacto. complicar. En esta parte, vos buscaste así como un tipo de ayuda, por ejemplo, para poder aprender. Me refiero, o puede ser ayuda en un compañero, tutoriales en YouTube, algo así que te pudo haber servido de apoyo para poder comprender algo más. Eh, sí, como lo mencionas, yo lastimosamente desde que inicié este proceso virtual no he tenido nadie que me apoye así realmente, que me ayude. Entonces he sido de esos estudiantes que no se atiene a nadie y que trata de llevarlo por sí solo. Pero ahora que estoy llevando la clase de alterna, sí se me ha complicado bastante. He visto más tutoriales de los que me solía ver antes, al igual que he pedido ayuda a varios compañeros. Ciertos me han explicado, otros así por encima, pero lo entiendo porque cada quien tiene su disponibilidad de tiempo. Pero sí, he tratado de recoger la mayor ayuda posible para lograr, más que todo entenderle, sino que
analizar cómo se unen las piezas y lograr hacer ejercicios y la práctica sin tener ningún problema. Ok, en este caso, Samuel, recapitulando la parte donde vos nos mencionás, ¿verdad? Que en esa parte que sos independiente, ¿verdad? Que no solo es venir y decirle a alguien, no entiendo, sino que buscar por tu propia cuenta, ¿cierto? Pero a veces suele ser un poco difícil, ¿no? Cuando no se tienen los recursos más adecuados. ¿Vos crees que, por ejemplo, en esta clase de circuitos y electrotécnica que se te complicó, por lo que vos decías, una inadecuada base, porque no, tal vez no venís de un colegio técnico o no de la misma área, pero vos crees que si vos hubieras recibido algún tipo de tutoría, me refiero a que hubieras asistido a una tutoría de la clase de circuitos en dicho tema, hubieras solventado o se te hubiera hecho más fácil el poder aprobar la clase? Sí, la verdad que sí. Creo que era algo necesario. Y pasa algo curioso porque yo, cuando entré a la universidad, eh, primero llevé matemáticas y me quedé. Entonces, la volví a llevar y me volví a quedar. Entonces, yo estaba un poco asustado, ¿va? Porque eran 2 veces. Quizás no estudiaba como se debía, pero entonces me recomendaron el propedéutico, que es así como una tutoría. Eh, entonces, en ese propedéutico sí aprendí bien y en el siguiente periodo pasé la matemática con 90, entonces sí dio resultado. Ok, entonces ya en este caso pues hay algún antecedente, ¿verdad? Que ya participaste en alguna tutoría. Entonces, enfocándonos en esa parte, ¿qué fue lo que a vos más, me refiero a una percepción, qué fue lo que más te gustó de la tutoría? ¿Qué fue lo que vos sentiste en lo que más te ayudó, verdad? Porque a veces está la cuestión de conceptos y está la cuestión práctica, ¿verdad? Porque puede ser de que manejes la teoría, pero la práctica no. Entonces, me gustaría que me platicas acerca de cómo fue esa vivencia en la tutoría. Bueno, en esa tutoría habían compañeros de ciencias y de técnica, entonces estábamos juntos, nos enseñaron números complejos, eh, suma de polinomios, todo eso básico, pero era una maestra muy buena y, o sea, cada tema lo explicaba a cada detalle, explicaba de dónde salía cada signo. Cuando, digamos, licenciados en estas clases ya un poco más avanzadas se omiten pasos, entonces ahí uno en lo propedéutico podía ver de por qué se omitían esos pasos, si sí son necesarios, pero se los omiten porque quizás son un poco repetitivos. Yo sentí que me ayudó de la manera a ver de dónde salieran las cosas que yo no estaba viendo cuando llegaba a matemáticas. Y pues sentí que me ayudó bastante en ese sentido. Ok, entonces sería más como la parte del análisis, ¿verdad? Donde sentiste que te ayudaste. Y la otra parte está donde vos decís de que tuviste una mejor nota. Ahora, ¿vos crees que en este caso sí se aplicaría un sistema de tutoría para la pedagógica, perdón, para la carrera de educación técnica industrial? ¿Crees que esto se vería como un plus en el rendimiento académico de los estudiantes que participen en ella? Sí, claro. Yo pues me gustaría dar un voto anónimo de que es necesario y urgente en esta nueva modalidad, pues otorgar tutorías de cada área, ya tanto de la pedagógica como de la matemática, como de la parte de la carrera, porque las tres son esenciales y son las que vamos a ver a futuro. Entonces, si uno no tiene una buena base pedagógica, puede saberse toda la teoría, pero al frente de la pizarra, al frente de los alumnos, no va a saber qué hacer. O si uno no tiene la base de hacer los ejercicios, pero si tiene la pedagogía, entonces todo eso se debe complementar. Y sí, estaría de acuerdo con que existiera esas tutorías para cada área, que son 3. Y considero también
que las clases optativas no son muy relevantes en nuestra carrera. Entonces podrían sustituirse por tutorías de las 3 áreas que mencioné y ahí sí creo que el alumno saldría un poco más completo. Ok, sí, bueno, me parece importante esos puntos que mencionas, que no solo como estudiante miras la parte, por decirlo de cierta forma, operativa, ¿verdad? Por ejemplo, de que seas bueno soldando en el área electrónica o que conozcas componentes y eso, sino también la parte de la didáctica, de la pedagogía, como vos decís, ¿verdad? Porque nos sirve de mucho en este caso manejar tanta práctica si no sabes cómo enseñarlo, ¿verdad? Entonces, ¿a usted parecería también importante que se dé un apoyo en la tutoría de esa parte, de cómo dar una clase, que sea un mayor contacto? ¿A eso te referís? Sí, siento que hay un licenciado específicamente, no voy a decir el nombre, pero él se enfoca mucho en la parte didáctica de cómo uno va a desarrollar, ya sea un ejercicio, una práctica. Y pues al final, eso es lo que nos está dejando él, que por la parte pedagógica, poder enseñar una clase. Quizás eso se ve en la clase de taller de comunicación, donde recuerdo que nos enseñaban a cómo pararnos para dar una clase, cómo borrar la pizarra, cómo hablar, ciertos tipos de cosas, pero para nuestra área deberíamos reforzarlo más porque nosotros no vamos a enseñar solo las vocales, entonces es algo más complejo y algunos ejercicios son un poco largos, entonces sí siento que debería haber una tutoría específica para nuestras clases de la carrera. Ok, en esa parte, no, creo que me mencioné, por ejemplo, así con nombre, qué espacios de los que, bueno, eso es del área electrónica, nos menciona la verdad, y ya llevas un porcentaje, pues un poco alto de clases cursadas, y durante todas esas clases que vos has cursado, mencioname así clases que vos crees que sí o sí se tienen que dar una tutoría académica, porque ya sea que la clase sea un poco pesada, o por aspectos diferentes de que el maestro tal vez no explique de la manera donde le puedas entender mejor. Entonces, mencioname así clases que vos consideres que sí se debe tener en consideración para poner una tutoría académica. Bueno, no quiero hablar mal, va, ni nada de eso, pero considero que una tutoría podría darse relevante en la clase de electrotecnia, circuito CA y CD, donde son prácticamente la base que uno va a enseñar. Entonces, si uno no tiene una buena base, es muy complicado dar a explicar ciertos temas. Por ejemplo, yo solo he tenido problemas, bueno, no problemas, pero sí dificultades en esas 3 clases y un tanto de ecuaciones diferenciales que pues, fue algo nuevo y que la sentí pesada, pero al final ahí sí siento que estudiaba al triple porque no quería quedarme en esa clase, entonces fue, fue más que todo parte mía para aprobar esa clase y lo logré. Sí, ¿verdad? Y a veces, bueno, por lo general las matemáticas siempre suelen dar mayor problema que las demás clases. Pero en el caso de estas 3 clases que mencionas, circuito CDSA y electrotecnia, ¿por qué crees que se debe esta parte de la dificultad? Porque tal vez no tengan la paciencia con los estudiantes que tal vez no van al mismo nivel, o porque al maestro realmente no le está importando si estás aprendiendo o no. Me gustaría que me platiques un poco acerca de por qué crees vos que se da esto, ¿verdad? De que uno no entiende y tiene dificultades en esos espacios, porque pues no sos el único, hay varios que tienen ese mismo problema. Bueno, quizás a algunos se les hace más fácil porque vienen de un colegio técnico y desde un inicio ellos ya van mentalizados lo que van a ver en la universidad, que son los circuitos, el desarrollo de circuitos y cómo se van a emplear, cómo se usan en las computadoras, qué es los componentes que tiene.
mientras que uno va liso, más nuevo. Y a la hora de que uno empieza a ver los temas, quizás los primeros momentos uno le va entendiendo, pero ya cuando ponen algo diferente o ponen encontrar ciertas cosas que uno no las ha hecho en clase, se dificulta y es ahí donde falla un poco el sistema, porque si a mí me ponen un ejercicio de encontrar ciertas cosas, pero en el examen me ponen un ejercicio de encontrar otras cosas, es ahí donde hay un choque, porque si no me pusieron algo que no lo vimos en clase, que casi nunca es así, pero siempre tiende a confundir esa parte de encontrar ciertas cosas que uno quizás no las ha hecho nunca en los ejercicios. Sí, ¿verdad? A veces se torna complicado ese aspecto donde, como dicen, ¿verdad? Miras una cosa y en el examen viene otra, pero a veces uno no entiende, ¿verdad? Porque puede ser parte de las competencias que uno debe desarrollar, pero si ni siquiera a veces lo básico le queda a uno claro cómo va a llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces ahí donde prácticamente vendrían entrando la parte de las tutorías. Ahora, en el caso de las tutorías que se llegaran a dar, a vos, que, ¿quién te parecería que impartiera las tutorías? Que fueran estudiantes, que fueran maestros, que fueran personas que tengan que ver con la educación, pero ajenas o externas a la universidad. No, a mí en lo personal me gustaría mucho que fueran personas que estén en la universidad porque están capacitadas de manera pedagógica a dar una clase, a enseñar cómo y el por qué. Y en la universidad hay mucha gente capacitada y una recomendación que sería para, si se empiezan a dar tutorías, tienen que ser alumnos que tengan un promedio de 85 para arriba o maestros que sepan cómo dar una clase en medio de las adversidades, porque si uno necesita una tutoría es porque le ha tocado difícil y quizás no comprende ciertos temas, entonces lo primero que se tiende es paciencia. Y hay varios licenciados muy capaces de dar una clase de ese estilo de tutoría. Ok, ahí me parece importante, Samuel, donde vos mencionabas en las adversidades, ¿verdad? Porque el fin de una tutoría es prácticamente orientar y asesorar al estudiante. En este caso, si no te queda un tema claro en la clase, o qué expectativas esperarías tener al estar en una tutoría, por ejemplo, en este momento que estudiar una tutoría de corriente alterna. ¿Qué esperarías, qué expectativas tendrías cuando llegaras a la tutoría? Bueno, a mí lo que me gustaría es que sea un profesor amigable, que me pueda sentir en confianza en expresarle mis dudas, mis inquietudes, donde yo sepa que si quizás tengo una deficiencia, él me pueda apoyar en este caso, siempre empezando desde lo más básico hasta lo más complejo. Y antes de todo, pues una prueba diagnóstica o un repaso no vendría mal para empezar con lo complejo. Ok, entonces vendría siendo como tomar desde cero, ¿verdad? Y la parte de la paciencia que vos recalcás, la voluntad también que se tenga que dar, ¿verdad? Con respecto a los espacios, ¿cuáles? Me refiero a espacio geográfico, ¿verdad? El lugar. ¿Cuál pensás vos que serían los lugares más propicios para que se llegaran a desarrollar estas tutorías? Eh, bueno, en espacio podría decirte que la universidad, ahí se podrían brindar tutorías. Quizás ahora por lo virtual podría ser con poca gente, pero la universidad creo que es el lugar más adecuado para recibir una tutoría donde no hay distracciones,
uno está con el maestro de frente y pues está apuntando, concentrado. Ese es el Ok. lugar más idóneo para mí. Especificando, Samuel, podría ser, por ejemplo, una biblioteca, en las mismas aulas del departamento o en algún espacio así donde hay mesas y sillas o algo así como áreas verdes. ¿En cuál te referirías vos? ¿En las aulas del departamento, en la biblioteca, lo que te mencioné? Sí, yo pienso que está bien en las aulas del departamento, ahí se recibe bien las clases y se pueden hacer prácticas, porque tanto como la teoría como la práctica van de la mano, entonces estaría bien una tutoría de circuitos en serie, dan la clase y bueno, entonces ahora vamos a pasar a las máquinas a hacer los circuitos en serie. Eso es lo recomendable. Sí, ¿verdad? En este caso, estar en contacto con el equipo, ¿verdad? Familiarizarse, porque a veces también eso es lo que hace falta, ¿no? Eh, que creo que es un problema. En el caso mío también, yo no tengo la mejor base académica técnica y el contacto con el equipo fue uno de los grandes factores. En cuanto a los horarios, Samuel, ¿a vos te parecería, por ejemplo, de que um, se lleve un consenso con el estudiante de decir eh, en qué jornada puede, mañana tarde, fines de semana, o que se dé ya un modelo específico donde ya te detallen qué día, qué hora y qué tema se va a dar y así vos puedas asistir a esa tutoría? Bueno, para dar una tutoría, pienso que de la clase que sea, se deben establecer dos horarios, ya sea para los alumnos que pueden en la mañana y en la tarde, y horarios fijos, ya sea de todo el día o de 3 días a la semana, donde en la mañana podría ser de 7 a 8 para después recibir sus clases de 8 a 12 y en la tarde podría ser de 2 a 3. Y los temas que se irán a abordar creo que deberían ser los que se van a dar en las clases previamente, que uno está llevando la tutoría, no elegir qué temas voy a recibir o qué temas quiero saber, sino unos temas ya específicos y dados por el maestro de los temas que uno va a ver más adelante en la clase real. Sí, es que también está el aspecto de que en el caso, por ejemplo, de que vos hubieras repetido, no sé, pongámoslo en circuito, vaya, pero aún no te quedó y repetiste esa clase porque no la entendiste al último parcial. Entonces, vos tomarías la tutoría siempre desde cero, como vos decís, empezando desde lo básico, lo que vas viendo, o te gustaría que estuviera esa parte donde, no, yo ocupo tutorías necesariamente de los últimos temas y quiero asistir solo a esas. Eh, no, la verdad que no, pienso que si igual soy bueno en otros temas, siempre me gustaría un repaso, por decirlo así. Y yo sé que en una tutoría no voy a estar yo solo. Entonces, las otras personas también van a necesitar de los temas más fáciles, por decirlo así, para que ellos también puedan recibir el conocimiento. Y en esa parte, si yo supiera ya los temas que se están dando, podría dar mi mano o explicarles a ellos ciertas cosas que quizás no entienden o que se les está haciendo difícil, para después, eh, cuando ya vayamos a los temas que yo necesito, todos estemos al mismo nivel. Sí, importante esa parte de la que hablas, ¿verdad? Porque me gusta esa parte que tomas en consideración de ir al mismo nivel, ¿verdad? De ser equitativo en ese aspecto, de no dejar a nadie atrás, que es lo que sucede muchas veces en algunas clases. Ahora, cuando mencionas, ya culminando, ¿consideras necesario la aplicación de un sistema de tutorías para la facultad de ETI? Eh, sí, es necesario porque quizás,
sacando así una deducción por los compañeros y estudiantes que yo he hablado, me he comunicado, el 50% tiene problemas o dificultades en ciertos temas y siempre es necesario recibir una tutoría sin estar presionado con que tengo que sacar una nota. Entonces, me gustaría, quizás yo ya no pueda alcanzar esas tutorías de la parte pedagógica y de la parte matemática, pero si se logra dar una tutoría de la parte de las clases de la carrera, y sí, trataría de recibirlas. Ok, Samuel. No sé si Alan, tenés algo más que agregar. No, creo que estamos bien. Bueno, entonces solo queda agradecerte, Samuel, por tu tiempo, em, recalcar la importancia, ¿verdad?, de tu participación en nuestra investigación, porque pues la información que nos brindaste va a ser de mucha relevancia. El objetivo de la investigación también es al final poder crear un modelo de tutorías y presentarlo al departamento, ¿verdad? Y mostrarles de que realmente sí existe la necesidad y mostrarles en qué espacio, ¿verdad? La mayor parte de la población estudiantil está teniendo problemas. Y pues, no, nada, darte las gracias y eh, esperar que si más adelante pues ocupamos de tu colaboración, pues nos puedas ayudar también. Sí, está bien, ¿no? Ahí cuando necesiten, solo me avisan. Listo, Samuel, gracias. Buenas noches. Vale, pues, cheque. Ahí el cartín te lo doy entre unas 3 semanas. Bo. No, dale, está bien, ocuparlos y yo ahorita no ocupo eso. Dale pues, cheque.